Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos en esta conferencia sobre por qué la religión del cristianismo, las iglesias, las abadías, los monasterios, las catedrales, las ermitas, por qué están construidas generalmente, la mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de estos edificios cristianos están construidos encima de venas de agua y alineados con el eje principal de esta construcción con líneas telúricas. Y ahora les voy a explicar por qué motivo se construyen iglesias y edificios cristianos encima justo de venas de agua, por qué razón es. Se lo voy a ir explicando. Cuando se construía una iglesia antiguamente, se miraban diferentes parámetros que trabajamos en radiestesia. En radiestesia trabajamos en la búsqueda de agua, como ustedes saben, como Zaurí. Si han visto los cursos del canal y han visto los vídeos del canal, pueden saber lo que es y cómo formarse como Zaurí, cómo encontrar agua subterránea, venas de agua. Pues estas personas, cuando ubicaban una iglesia, los frailes, los sacerdotes, ubicaban las iglesias encima de venas de agua, no aleatoriamente están ubicadas, las iglesias no están aleatoriamente ubicadas, tienen una razón de ser, la cual os voy a explicar ahora con detalle. Principalmente, escogían un lugar con vena de agua, por dos razones. Una razón práctica, que es obtener agua para alimentar la abadía, el monasterio, la ciudad medieval con el monasterio. Siempre encontraremos estos edificios encima de venas de agua. Esta es la razón práctica. Después tenemos otra razón espiritual. ¿Cuál es la razón espiritual? Vamos a ver, el agua en el cristianismo simboliza purificación, el renacimiento y la vida eterna. Y rituales como el bautismo, que se realiza con agua, es purificar, purificación. Cuando purificamos en cristianismo hablamos de agua. Entonces, esta es la parte más espiritual por la cual en el enclave de estos edificios se realizan encima de venas de agua. Lo encuentro muy interesante. No sé ustedes me dirán, lo pueden dejar en comentarios, si no es interesante este motivo. El práctico, ya lo hemos dicho, es encontrar venas de agua para alimentar la abadía, el monasterio, la catedral, el edificio cristiano en sí. Esta es la parte práctica y la parte espiritual, que hemos dicho, pues purificación del agua, renacimiento y vida eterna. Estos son los motivos espirituales por el cual construir una iglesia en un lugar con vena de agua. Esta premisa se da en un 90% de las edificaciones, es decir, todas están con esta fusión, espiritual y práctica. En ciudades como Venecia, en Italia, si nos situamos en Venecia, las iglesias se construían sobre la laguna para fusionar la divinidad, es decir, consagrar el agua que fluía bajo sus altares. Se construían encima de la laguna de Venecia para fusionar la divinidad, es decir, consagrar el agua que fluía bajo sus altares de las iglesias, en el altar. Paralelamente a esto,
si entramos en geobiología, que son las líneas telúricas, encontramos que en el eje principal del edificio está alineado con una línea telúrica, por ejemplo, una línea Harman. Esa línea Harman está alineado con el eje principal de la catedral, de la ermita o del edificio correspondiente cristiano. Bien. Existe también iglesias levantadas encima de restos, por ejemplo, en la península ibérica, encima de restos romanos, encima de restos celtas, celtibéricos, y estos restos que tenían una energía especial, en líneas telúricas, hablando en términos de geobiología, son aprovechados, estos asentamientos son aprovechados para levantar estructuras cristianas con esta premisa de buscar lo divino. Es decir, son zonas con muchísima energía, enérgicas, la cual aprovechan esta energía y estos vestigios ya dados, romanos o celtas, para reconstruir una catedral, para reconstruir una abadía, para reconstruir un monasterio, una iglesia, una ermita, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas premisas y el agua, la vena de agua que fluye debajo de esta edificación, tenemos el concepto clave por la cual cosa se construían estas edificaciones encima de estos parámetros que les estoy desglosando. Les he expuesto un caso, el caso de Venecia, pero existirían otros varios más. Bien. ¿Qué más? Los santuarios que eran paganos o fuera del cristianismo estaban dedicados anteriormente a la divinidad del agua. Es decir, anteriormente al cristianismo existían lugares paganos, ¿bien?, de culto romano o celta o íberos, de otras culturas anteriores al cristianismo, dedicados al agua. Se hacían rituales y cultos al agua. Y estos enclaves se aprovecharon también como recurso para edificar, ya entrada la era del cristianismo, edificar estructuras cristianas encima de estos asentamientos paganos, ¿no? Entonces, en esa transformación, en esta evolución, se reconvierten en edificaciones o lugares ya cristianos. Dejan de ser paganos por esa transformación de esta edificación y estos enclaves ya no son de culto romano, de otras culturas anteriores, dejan de serlo, pero son aprovechados. Energéticamente tienen mucho valor. Si nosotros como zauríes vamos a prospectar la geobiología de una iglesia o una catedral, como practicantes expertos podemos analizar lo que son las líneas telúricas y las energías que existen en este lugar de culto cristiano. Lo podemos analizar y desglosar y enumerar en energía. Bien. Esto se consigue con práctica, con analizar diversos templos, práctica y práctica y práctica, no hay más. Y verán en el estudio cómo concuerdan estos parámetros que les estoy desglosando y explicando, cómo concuerdan y son reales a lo que es. Así que bueno, es para que vean y entiendan el por qué motivo
las iglesias, las catedrales, los monasterios, los repito, las abadías, no están aleatoriamente construidas en la nada. No, siguen unos parámetros, siguen estas energías, siguen que exista una vena de agua, siguen que el eje principal de la edificación cristiana concuerda con una línea telúrica, una línea Harman generalmente, perpendicularmente a una vena de agua, y estos ejes entre sí concuerdan y forman lo que es en la estructura unas energías internas del lugar bastante pronunciadas, bastante fuertes. Esto ayuda también a los feligreses, a los cristianos, los seguidores de la religión cristiana, feligreses, a establecer un vínculo más intenso con la espiritualidad de la Iglesia. No sé si me explico, me pueden seguir. Cualquier duda que tengan, por favor, en comentarios, pónganmelo. Yo gustosamente soy un apasionado del tema y les voy a explicar las dudas que tengan dentro de mis posibilidades, dentro de mis conocimientos. Lo que no pueda explicar no lo explico, lo que sí sé, sí se lo puedo explicar gustosamente. Sean del país que sean del lugar que sean. Cualquier duda les animo a comentarios, a que puedan aportar algún dato o preguntar. Bien. Como estas construcciones no son casuales, siguen un patrón geobiológico, es decir, siguen un patrón en cuanto a líneas telúricas, no son casuales estas construcciones. En el subsuelo, cuando pasa una corriente de agua, genera vibraciones electromagnéticas. Bien, esto se percibe, lo percibimos. Somos personas, algunas, que tenemos muy desarrollada esa percepción y podemos percibir la energía ya sin instrumentos. Sin instrumentos en sí, en un lugar, estando ya percibimos la energía. Al practicar mucho, sobre todo, lo logran también. Y al desarrollar mucho esta práctica. Les puedo añadir también que en la antigüedad, a través de la radiestesia, con las varillas de Zaurí, con los péndulos, marcábamos, digo marcábamos porque me considero Zaurí, porque hago prácticas también de Zaurí, marcábamos puntos. Estos puntos son líneas telúricas y venas de agua, con herramientas como ramas de olivo, ramas de avellano, que tantas veces les he explicado en cursos anteriores. Con estas herramientas marcamos líneas telúricas y marcamos venas de agua. Bien. Con la radiestesia buscamos estos puntos, sobre todo lo hacían los monjes, para canalizar la espiritualidad del centro cristiano. No sé si me lo pueden llegar a seguir, si me explico. Si tienen dudas, por favor, me lo ponen en comentarios. Porque si marcamos el eje sagrado del templo, y el altar, el punto del altar, se creía que ayuda a canalizar la espiritualidad alineándolo la corriente con el altar mayor. Bien, no sé si me sigue. Con estos parámetros se realizaba la construcción del templo y a través de la radiestesia, pues con los monjes radiestesistas mayormente se dedicaban
a la orientación de los templos cristianos, siguiendo estos criterios que les he desglosado. Actualmente, cuando se evalúa, se prospecta un templo cristiano, nos damos cuenta de que todos siguen el mismo patrón. En un 90% queda un 10% restante que no sigue este patrón por otras necesidades, por circunstancias que desconocemos y que no siguen este patrón. Un pequeño porcentaje del total, pero el total sí sigue este patrón. Y es apasionante. Créanme que cuando ustedes van en un templo cristiano y analizan todo, es apasionante. Es apasionante. Y lo disfrutan porque ven que todo está coordinado, que todo sigue un patrón. Y muy a pesar de que el cristianismo en la era del luterismo se condenara a los zauríes, en la puerta de atrás encontramos, sobre todo en zonas rurales, monjes zauríes dedicados a la búsqueda de agua para abastecer pueblos en el medio rural donde escaseaba el agua. Estos pueblos eran prospectados por monjes zauríes que encontraban y marcaban las líneas de agua hasta abastecer al pueblo. Contrariamente, en la época de la Santa Inquisición era considerado una herejía porque violaba el primer mandamiento de la Biblia cristiana. Entonces eran condenados las personas no dentro del clero que practicaban esta ciencia, eran condenados a muerte. Generalmente se condenaban a morir quemados. Estamos hablando en la época del 1500, en la época fuerte de la Inquisición, año 1500, estamos hablando de épocas muy duras donde la Santa Inquisición pues condenaba todas estas prácticas como prácticas para ellos eran de brujería o de fuerzas ocultas, de ocultismo. Pactos con el diablo y demás. Esto era condenada a la persona que ejercía este trabajo, esta práctica era condenada a muerte. Sin embargo, si el practicante estaba dentro del clero, estaba bien visto por algún sector de la iglesia todavía para encontrar este recurso tan necesario que necesitamos los seres humanos, que es el agua. Entonces, pues bueno, dicho esto, creo que termino aquí la conferencia. Espero que hayan podido seguirme, que les haya interesado, que les apasione el tema, que practiquen radiestesia y que vean todos los cursos que tengo en el canal, en el apartado cursos, los puedan seguir, trabajar. También hago cursos personalmente, individualmente, colectivamente a personas que tengan la voluntad de aprender cómo es la radiestesia, cómo se encuentra el agua y líneas telúricas. Pues bueno, hasta aquí la conferencia. Muchas gracias si han llegado hasta aquí y hasta la próxima.